Cantemos juntos. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El Señor de su Espíritu, por tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho
sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Queridos hermanos, es un gusto saludarlos a todos por este medio. El día de hoy vamos a terminar la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estudiar el capítulo 16. Así que les pido que por favor me acompañen en oración. Padre bendito, te rogamos en esta mañana que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Te rogamos que tú ilumines tu palabra y nuestras mentes para que la comprendamos. Te damos gracias por permitirnos estudiarla y guíanos, Señor, en este tiempo para que caiga en buena tierra y dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les pido que por favor abran sus Biblias en el capítulo 16 de 1 Corintios y me acompañen en la lectura. Así dice el capítulo 16 de 1 Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos,
y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy terminamos la carta que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos en Corinto. En las últimas semanas hemos leído acerca de los problemas que habían en la iglesia de Corinto. Divisiones, litigios, casos de inmoralidad sexual, falta de amor entre los hermanos. Y también hemos leído las respuestas de Pablo a preguntas que los corintios le habían hecho acerca de diferentes temas, como el matrimonio o la comida sacrificada a los ídolos. El día de hoy hemos leído las últimas palabras de Pablo a la iglesia, que incluyen instrucciones acerca de una ofrenda para los santos en Jerusalén, sus planes de visitar la iglesia de Corinto, peticiones acerca de su hijo en la fe Timoteo, noticias de su colaborador Apolos, exhortaciones generales y específicas a la iglesia y saludos de las iglesias, de los hermanos y de él mismo. Cuando intenté organizar todos estos puntos, pensé en dos títulos. El primero, hermanos, fue la comunión de la iglesia, por considerar que la ofrenda de los santos de la que escribe Pablo en los primeros versículos, sus planes de viaje y en especial su deseo de ver y permanecer con los corintios, así como sus exhortaciones a los corintios a sujetarse a quienes se dedican al servicio de los santos y sus saludos de las demás iglesias, eran muestras o son muestras de la comunión de la iglesia. Pero luego pensé también en la actividad de la iglesia por la cantidad de indicaciones de Pablo a la iglesia de Corinto en este capítulo. Como no llegué a convencerme de uno de estos dos títulos, pensé en llamar esta prédica la activa comunión de la iglesia, queriendo enfatizar que la comunión de la iglesia, de la que leemos en este capítulo, se expresa en actividad. Entonces, hermanos, habiendo dicho eso, este capítulo, esta prédica, la he dividido en 4 partes, hermanos. La primera parte es: nuestra comunión se manifiesta en nuestra generosidad con nuestros hermanos más necesitados, o también podemos decir, la iglesia comparte. Y esta sección, hermanos, es de los versículos 1 del versículo 1 al versículo 4. La segunda sección de esta prédica es: nuestra comunión se manifiesta en nuestros esfuerzos por propiciar el encuentro de nuestros hermanos, de los versículos 5 al versículo 12, o la iglesia encamina. La tercera sección, hermanos, es: nuestra comunión se manifiesta en nuestra sujeción a quienes se dedican al servicio de la iglesia y nuestro reconocimiento de ellos, de los versículos 13 al 18. Y esto, o la iglesia se sujeta. Y la cuarta sección, hermanos, es cómo he dividido esta predica. El cuarto punto es que nuestra comunión se manifiesta en nuestro amor los unos por los otros, de los versículos 19 al
24, o la iglesia ama. Entonces, hermanos, habiendo hecho esta introducción, pasemos al primer punto de esta prédica, que es: nuestra comunión se manifiesta en nuestra generosidad con nuestros hermanos más necesitados, o la iglesia comparte, de los versículos 1 al 4. Así dicen estos versículos: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Los corintios, hermanos, habían sabido por Pablo de la necesidad de los santos en Jerusalén, y habían manifestado su deseo de hacer una ofrenda para ellos. En estos versículos que hemos leído, Pablo responde una pregunta o varias preguntas que los corintios le habían hecho acerca de cómo debían recolectar esta ofrenda. Leemos esto en los primeros 2 versículos. Pablo responde: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Es decir, la ofrenda que debía recolectarse anticipadamente, antes que llegue Pablo, de manera periódica, cada primer día de la semana. Y cada miembro de la iglesia debía participar según haya prosperado. La razón por la que esto debía hacerse así era para que no se recojan ofrendas cuando llegue Pablo. Pablo quería asegurarse que hubiese una ofrenda cuando él llegase. Por eso le da estas indicaciones a la iglesia de Corinto. Vemos entonces, hermanos, en estos versículos, en estos primeros 4 versículos, uniendo o viéndolos estos versículos a la luz de la comunión de la iglesia, que la iglesia de Corinto era una iglesia que, según leemos en el capítulo 1, no tenía muchos poderosos ni nobles. Esta iglesia había preguntado a Pablo acerca de cómo ellos podían participar en las necesidades de sus hermanos en Corinto, cumpliendo así lo que, manifestando de hecho, lo que Pablo ya había dicho en esta misma carta, en 1 Corintios 12, hermanos. En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten, hermanos, aquí en la mitad de este versículo, la indicación. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos. La iglesia en Corinto era predominantemente griega, eran no judíos, y ellos estaban compartiendo para las necesidades de sus hermanos en Jerusalén, que probablemente eran en su mayoría judíos. Vemos pues, hermanos, que nuestra comunión en la fe, en el Señor, la comunión de la iglesia, se manifiesta en nuestro compartir para las necesidades de nuestros hermanos más necesitados, que era lo que estaba ocurriendo en el caso de la iglesia de Corinto para la iglesia de Jerusalén. Avanzando a la siguiente sección, hermanos, de los versículos 5 al 12, el segundo punto de esta prédica es que nuestra comunión se manifiesta
en nuestros esfuerzos por propiciar el encuentro de nuestros hermanos, o la iglesia encamina. Leemos lo siguiente. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En esta sección leemos acerca de los planes de Pablo de visitar la iglesia en Corinto. Y podemos notar 4 cosas. Lo primero es la actividad del apóstol Pablo. Notemos, hermanos, de los versículos 5 al 9, leemos los planes del itinerario de Pablo. Y vemos que está repleto. Pablo está escribiendo esto desde Éfeso, esto lo leemos en el versículo 8, él estará en Éfeso hasta Pentecostés, pero de Éfeso Pablo ha planeado pasar por Macedonia, de hecho por las iglesias que él había fundado en Macedonia, la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los filipenses, y luego de pasar por Macedonia iba a llegar a Corinto. Entonces, lo primero que vemos aquí es la actividad del apóstol Pablo. Lo segundo que vemos es su deseo de estar con la iglesia de Corinto por algún tiempo, a pesar de su ajetreada agenda. De hecho, Pablo quiere hacer este camino así porque él planea quedarse con la iglesia de Corinto por un tiempo. Y noten, hermanos, el tercer punto, cómo es que Pablo hace partícipe a la iglesia de Corinto en su ministerio, en su misión. Leemos, hermanos, en el versículo 6, después de que Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Leemos en el 6, y podrá ser que me quede con vosotros algún tiempo, que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo allí está diciéndole a la iglesia, está haciendo a la iglesia partícipe de su ministerio, de su misión. Sabemos que Pablo lo dice él en sus cartas, él había sido enviado a los gentiles, él había recibido el encargo del Señor para predicar el evangelio entre los gentiles. Y de hecho, cuando Pablo, un deseo de Pablo era llegar a Roma, y cuando Pablo escribe esto, él todavía no había llegado a Roma. Y sabemos que, y lo que leemos aquí, es que Pablo, él pide a la iglesia de Corinto, o él espera que la iglesia de Corinto lo encamine. Cuando él llegue, él va a estar con ellos y después la iglesia lo va a encaminar. El cuarto punto, la cuarta cosa que notamos en esta sección es luego las peticiones que hace Pablo acerca de Timoteo. Y vamos a ver allí que se repite una de estas palabras que hemos visto especial. En el versículo 10 y 11 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Nuevamente encontramos esta palabra, encamínenlo. Así como Pablo espera ser encaminado por la iglesia en Corinto, cuando él llega allí y permanezca con ellos, él pide a la iglesia de Corinto que encamine a Timoteo, esta vez para que vaya a él, porque le espero con los hermanos. Entonces, finalmente, en el versículo 12, leemos acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Este comentario muy probablemente es la respuesta de Apolos a una
a la petición de la iglesia de Corinto de que le informen a Apolos le dé informes acerca de Apolos. La iglesia de Corinto muy probablemente había pedido a Apolos, había pedido a Pablo que hable con Apolos para que Apolos vaya a la iglesia de Corinto. Apolos había llegado a la iglesia de Corinto después de Pablo. Pablo había fundado la iglesia en Corinto, se había quedado con esa iglesia 1 año y medio y luego había dejado esa iglesia. Y luego de haber dejado la iglesia había llegado Apolos. De hecho, había llegado primero a Éfeso y luego Apolos había sido encaminado, de hecho había sido animado para que vaya de Éfeso a la iglesia en Corinto. Entonces, Apolos había llegado después de Pablo y la iglesia de Corinto tenía un afecto por Apolos. Y le piden a Pablo, muy probablemente este versículo 12 es la respuesta de Pablo, que él habló con el hermano Apolos, pero en ese momento el hermano Apolos no tenía voluntad de ir. Posiblemente, probablemente, hermanos, por la situación que narra el apóstol Pablo en el capítulo 1 de esta carta, que es que la iglesia de Corinto estaba dividida. Habían hermanos que decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Cristo. Es decir, cada uno, la iglesia estaba dividida, dividida entre las personalidades o las personas que decían por quienes habían recibido el evangelio o habían conocido al Señor. Entonces, muy probablemente por eso el hermano Apolos no quería ir a Corinto, pero no tenemos la confirmación de eso. Esto es simplemente una especulación. ¿Qué es lo que podemos notar aquí, no obstante, hermanos? Habíamos leído en los versículos, lo que notamos aquí es, vemos nuevamente la idea de vemos cómo se manifiesta la comunión entre los hermanos. Esta vez ya no estamos hablando en la comunión entre los hermanos en Corinto con aquellos hermanos en Jerusalén, sino estamos viendo la comunión entre Pablo y la iglesia de Corinto, su deseo y su anhelo de permanecer con la iglesia de Corinto. Vemos también, de hecho, el anhelo, el deseo de la iglesia de Corinto de estar con Apolos. Vemos la relación que existe entre Pablo, Timoteo y Apolos también. Y vemos también estos imperativos, estas indicaciones, estas peticiones de Pablo acerca de Timoteo a la iglesia, que son recibir a Timoteo, recibirlo, que esté con ellos con tranquilidad, porque él hace la obra como él. Y que nadie lo menosprecie, probablemente por la edad. Timoteo era joven. Probablemente Pablo pide a la iglesia de Corinto que no lo menosprecien porque él es joven, por su juventud, y finalmente que lo encaminen. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos a nosotros, Señor? A nosotros, que nuestro lugar en la misión del Señor es recibir y encaminar a quienes hacen la obra del Señor, que es el versículo 10, como dice, Él hace la obra del Señor, y tener un genuino deseo de encontrarnos con nuestros hermanos, que es lo que vemos en el apóstol Pablo, de hecho, tan vívidamente aquí mostrado. Entonces, nuestra comunión se manifiesta en nuestro esfuerzo por propiciar el encuentro de nuestros hermanos, o en otras palabras, la iglesia encamina. El tercer punto, hermanos, de esta prédica es nuestra comunión se manifiesta en nuestra sujeción a quienes se dedican al servicio de la iglesia y nuestro reconocimiento de ellos, de aquellos que se dedican al servicio de la iglesia. Es decir, la iglesia se sujeta. Esto lo leemos en los versículos del 13 al 18. Y los leo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas.
En los versículos, hermanos, del 13 al 18 leemos una serie de exhortaciones de Pablo a la iglesia. Los versículos 13 y 14 son unas exhortaciones generales a la iglesia y los versículos del 15 al 18 son unas exhortaciones específicas. Vamos a dejar los versículos 13 al 14 para después, por un momento. Vamos a hablar de los versículos del 15 al 18, que son estos versículos que muestran que nuestra comunión se manifiesta en nuestra sujeción a quienes se dedican al servicio de la iglesia. Aquí Pablo pide a la iglesia de Corinto que ellos se sujeten, en el versículo 16, a personas como la familia de Estéfanas. En el versículo 15, Pablo dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. ¿Qué significa eso? Es que la familia de Estéfanas fue la primera convertida de Acaya, de la región en la que está Corinto. De hecho, en el capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo menciona que él bautizó a la familia de Estéfanas. Fue una de las pocas familias que él bautizó. La petición de Pablo, la instrucción, el ruego de Pablo es que la iglesia en Corinto se sujete a personas como ellas, como la familia de Estéfanas, que se dedican al servicio de los santos. Esto es clave, pues lo que Pablo enseña a la iglesia es que ella debe sujetarse a personas que se dedican al servicio de los santos, no a personas que se sirven de los santos, personas que estén sirviendo a los santos, no sirviéndose de los santos. Eso es en primer lugar. Y podemos imaginarnos que en esta época, en la iglesia de Corinto, podían haber personas que querían servirse de los santos. De hecho, uno de los puntos que Pablo trata en su carta, de hecho, es de alguna manera la fascinación de la iglesia de Corinto con la sabiduría del mundo, la que Pablo llama la sabiduría del mundo, que se ve que es distinta, que es antitética, completamente contraria a la sabiduría de Dios. Y en esta sabiduría del mundo estaban pues quizás en la mente de los corintios estaban quizás los grandes oradores o los, podríamos decir, oradores itinerantes, ¿no? Que estaban pasando por toda esa región como parte de un movimiento sofista, que entonces teníamos personas que estaban buscando reconocimiento. Y lo que Pablo está diciendo es que la iglesia debe reconocer, de hecho sujetarse a personas que están no sirviéndose o buscando reconocimiento, sino sirviendo a los demás, a la iglesia. Esto muestra también nuestra comunión, en el sentido de que nuestra comunión se da siempre en un contexto respetando o reconociendo a quienes trabajan entre nosotros. De hecho, si leemos más adelante, hermanos, en los versículos 17 y 18, 16, 17 y 18, dice: os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayuden y trabajan. 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Estas tres personas, Estéfanas, Fortunato y Acaico, eran quienes habían traído la carta de los Corintios a Pablo. Ellos eran los que habían viajado de Corinto a Éfeso para traerle la carta, que luego Pablo está respondiendo. Eran de la iglesia de Corinto, y Pablo le insta a la iglesia a reconocer a personas como ellos. Finalmente, hermanos, y quizás terminando un comentario aquí, un pasaje que les dejo, hermanos, para que también lo vean por su cuenta.
que habla mucho acerca de este reconocimiento de quienes se dedican al servicio de los santos. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Si leen ese pasaje, hermanos, esos versículos, es un eco de lo que Pablo está describiendo en este lugar, en este momento. El último punto, hermanos, es que nuestra comunión se manifiesta en nuestro amor los unos por los otros, de los versículos 19 al 24. Es decir, la iglesia ama. Leemos, hermanos, los versículos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En esta sección, hermanos, leemos los saludos de las iglesias, de los hermanos y de Pablo mismo. Y leemos también, hermanos, de hecho, leemos acerca de las iglesias de Asia, leemos también de Aquila y Priscila. Estas son dos personas que habían estado con Pablo en Corinto. De hecho, Pablo había conocido a Aquila y a Priscila en Corinto, y ellos habían desde el principio estado con Pablo. De hecho, ellos tenían el mismo oficio. Pablo, saben ustedes, hermanos, se dedicaba a hacer tiendas, y lo mismo que Aquila y Priscila, se dedicaban a eso. Y ellos se involucraron desde el inicio en el ministerio de Pablo en Corinto, y ellos también habían ya dejado Corinto con Pablo. Entonces aquí Pablo hace referencia a Aquila y a Priscila, que eran dos personas muy queridas, muy conocidas por la iglesia en Corinto. Entonces, además de los saludos, hermanos, leemos en el versículo 20, saludaos, una exhortación final de Pablo, de esta carta, y es: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Es un beso en la mejilla. Lo que está diciendo aquí Pablo es: salúdense los unos a los otros con un beso en la mejilla, un beso santo en la mejilla. Y es una exhortación que puede parecernos rara que esté aquí, pero sin duda es una exhortación a Pablo, a la iglesia, a que exprese, a que manifieste su amor los unos por los otros. Su amor, especialmente una iglesia que estaba tan dividida, una iglesia en donde uno de los problemas era que los hermanos no expresaban, estaban de hecho menospreciando o estaban maltratando a algunos hermanos a otros. La exhortación de Pablo es que los hermanos se saluden los unos a los otros con un beso en la mejilla. Y ese componente del amor que debe existir, informa luego los últimos versículos de Pablo, incluyendo el versículo 22, que es: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Otras traducciones dicen sea maldito. Lo que Pablo deja claro aquí es que nuestra comunión es en el Señor, nuestra comunión entre nosotros es en el Señor. Nuestro amor los unos por los otros es fruto de nuestro amor en el Señor. Es el amor del Señor en nosotros que fluye hacia nuestros hermanos. Entonces, aquel que no ame al Señor Jesucristo, esa persona está de alguna forma cortada, es anatema, es separada, de hecho, para destrucción. Esa es otra de las acepciones de la palabra anatema. Entonces, hermanos, este último punto, nuestra comunión se manifiesta en nuestro amor los unos para los otros. Si ustedes recordarán, hermanos, hace unos minutos mencioné que iba a dejar unos versículos para después. Esto de hecho había sido en la sección anterior, en la tercera sección, tercer punto de esta prédica, y eran los versículos 13 y 14, y he querido dejarlos hasta el final, porque estos son dos exhortaciones, o son dos versículos con exhortaciones que creo que pueden, que caben
para el cierre de esta prédica. Y son los que leemos: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. De hecho, este sería como un quinto punto extra, o podríamos decirlo que está dentro del cuarto, y lo resumo como la iglesia persevera. En medio de todos estos versículos, estos 24 versículos, encontramos estos versículos de aquí, estas exhortaciones, que son generales y son a la iglesia, la iglesia debe velar, mantenerse alerta, estar firme en la fe, portarse varonilmente, que una acepción de esa expresión es ser fuerte. Es velar, estar firme en la fe, ser fuerte y esforzarse, y hacer todas las cosas con amor. Lo que aquí se expresa, lo que aquí también se afirma, es que la iglesia persevera, que debe perseverar, o sea, está llamada a perseverar, pero también la iglesia está garantizada, persevera por el Señor. Es el Señor el que, por supuesto, hace que la iglesia persevere. Entonces, hermanos, haciendo un gran resumen de todo lo que hemos visto ahora, les dije en un inicio que había costado mucho, había tenido una discusión acerca de cómo agrupar estos versículos que tratan de diferentes temas. Había pensado en la comunión de la iglesia y también había pensado en la actividad de la iglesia, por diferentes razones. Terminé definiendo como un título la activa comunión de la iglesia, la activa comunión de la iglesia, queriendo enfatizar que la comunión de la iglesia se manifiesta de forma activa, la vemos, como hemos visto en esta exposición. Se manifiesta de 4 formas, o digamos, podemos ver esta activa comunión de 4 maneras. La primera es: nuestra comunión se manifiesta en nuestra generosidad con nuestros hermanos más necesitados, o la iglesia comparte. Si tuviéramos que usar un verbo, la iglesia comparte. Y esos son los versículos del 1 al 4 que hemos estudiado. Segundo punto es: nuestra comunión se manifiesta en nuestro esfuerzo o nuestros esfuerzos por propiciar el encuentro de nuestros hermanos. Y dicho en una frase, en un verbo, es: la iglesia encamina. Y estos eran los versículos del 5 al 12 que leímos. El tercer punto era: nuestra comunión se manifiesta en nuestra sujeción a quienes se dedican al servicio de la iglesia. Y el verbo, la frase que podemos usar es: la iglesia se sujeta. Y el cuarto punto de esta prédica es: nuestra comunión se manifiesta en nuestro amor los unos por los otros. Y estos eran los últimos versículos que habíamos leído también, del 19 al 24. O la iglesia ama. Como un, digamos, versículo final o una frase final, era: la iglesia persevera, que eran estos 2 versículos, 13 y 14. Entonces, la iglesia comparte, la iglesia encamina, la iglesia se sujeta, la iglesia ama y la iglesia persevera. Estos son los 4 o 5 puntos, como quieran contarlos, que podemos extraer de este capítulo, hermanos, el último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y espero que el Señor use lo que hemos estudiado hoy día para el beneficio de su iglesia. Dios los bendiga.